¿Eso es corrupción o fraude? Exacto. Oigan, vamos a platicar de este tema. Ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, René Ramírez. Bienvenido, René. René. Buenos días, Viri, Gastón, qué gusto saludarlos. ¿Cómo amaneces? ¿Todo bien? Todo perfecto, muchas gracias. ¿Corrupción? Para platicar de la corrupción, porque se dice que México es un país corrupto, que los mexicanos que sí son corruptos. Hoy estamos preguntando justamente si nos ayuda, contestando a través del WhatsApp 9992 80 86 88. Si alguna vez ha dado mordida o le han sugerido que lo dejan ir porque la patrulla lo detuvo o alguna situación, o quiere agilizar un trámite, ¿no? Y andamos dando mordida. Preguntamos esto porque creo, desde mi punto de vista, que es una de las formas de corrupción más comunes. Pero ¿eso es corrupción? Y me parece aquí la pregunta esencial es, pues, ¿qué es corrupción? ¿Qué Ajá. entendemos? Y la realidad es que definirla es sumamente compleja, ¿no? Se ha intentado durante décadas intentar tener una definición única de corrupción. Me parece que Transparencia Internacional, una organización que les recomiendo mucho leer, tiene una definición muy interesante que dice... Que nos califica muy mal, por cierto, en Por términos cierto, de corrupción. sí, lleva desde el año 2015 reprobándonos. Sí. El abuso del poder público para el beneficio privado. Esa es como una acepción El general. abuso del poder público para el beneficio privado. Okay. Y aquí, pues bueno, es tan básica esta definición que elimina ciertos elementos. Por ejemplo, puedes ser o no servidor público para cometer un hecho de corrupción, Exacto. ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de las mordidas, aquí no es una entidad pública per se quien está incentivando, sino es una persona... un civil. Un civil quien está incentivando. Pero también tenemos hechos muy grandes de corrupción, ¿no? ¿Pero la policía cuenta como civil? No, o sea, pero si fuese la policía quien la pide. no, es un agente del Estado y lo hacen su función estatal. Ahí sí aplica. Pero quien lo incentivó y, por supuesto, quien se prestó, pues es un civil con un agente del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos aquella corrupción que nace, crece y se reproduce en instituciones o entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, han habido muchos escándalos de corrupción donde se ha distraído o se ha... digamos, desviado el origen o el destino del recurso para un fin distinto, ¿no? Ya tenemos el caso Segalmex, por ejemplo, que es uno de los más, que se ha cuantificado como los más dramáticos casos de corrupción de nuestro país. De los peores, Segalmex. A ver, en un tuit, ¿qué pasó ahí? Ahí, por ejemplo, esta empresa de cuestiones agroindustriales mexicanas, que se llama Segalmex, su director distrajo aproximadamente unos 1,000 millones de pesos de su presupuesto para cuestiones totalmente distintas, ¿no? Me encanta tu elegancia. Distrajo el dinero. Digo, para decirlo de una mejor manera, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos, ¿cómo está México en la corrupción? De 180 países evaluados, México está en la posición 126. No, sí estamos... Sí. Ahora, ojo, si bien es cierto que desde el año 2000... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que se debe a muchos factores. Primero, la debilidad institucional. Como mexicanos, los índices de percepción de la corrupción indican que los mexicanos tenemos cero confianza en las instituciones. Y una institución débil es una institución que no funciona. Entonces, por ahí empezamos. 2, la deficiencia en el control de la corrupción. O sea, existen muy pocos mecanismos para controlar o prevenirla. Si bien es cierto que hemos avanzado, tenemos un sistema nacional anticorrupción, cada estado tiene un sistema estatal anticorrupción, que son muy buenos para medir, para indicar, para incentivar, para promover la cultura de la no corrupción. La realidad es que nos falta muchísimo todavía para llegar a lo que queremos, ¿no? El tema de prevención es algo que no está funcionando. Y por supuesto, el que más le interesa a todos, que no debería ser lo único, la sanción. Casi la gran mayoría de los casos de corrupción no llegan a una sentencia. Tal cual es que la semana pasada tuvimos 2 casos que se cayeron del gobierno federal, de la Fiscalía más bien de la República, en los cuales, pues bueno, los jueces decretaron que no habían pruebas suficientes para declarar culpable a 2 casos en particular, ¿no? Y ahí, pues bueno, 2 de los supuestos grandes casos de corrupción que supuestamente teníamos muchas pruebas, que vimos que no es así. Entonces, es muy difícil llegar a sancionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero. Porque estamos hablando de que tienes que rastrear el origen y el destino de esos recursos. Te tengo que ver recibiendo una bolsita con billetes adentro. Tengo que verlo, ¿no? Y aún así, no siempre funciona. ¿No? Y estamos hablando, por ejemplo, en materia penal. Y si nos vamos a una materia, por ejemplo, financiera administrativa, tenemos la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, que también ahí es otro lugar donde se han revelado grandes casos de corrupción, principalmente el sexenio pasado, ¿no?
Pero bueno, ahí la estafa maestra, de hecho, la supimos gracias a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, en donde vimos una triangulación de recursos a través de universidades públicas. Sí. Entonces, esto, por ejemplo, es una investigación financiera. Van realizando una investigación pasito a pasito por dónde ha ido el recurso, por dónde se ha ido y dónde se distrajo, dónde se fue y dónde se terminó, ¿no? Exactamente. Es lo difícil, no es fácil. Es sumamente complejo. Yo tuve una audiencia hace bastante, creo que hace como un año y medio, en donde el debate pues era realmente si podíamos probar cuál fue el destino del recurso. Si efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito, por ejemplo, del servidor público quien distrajo este recurso. Claro. Entonces, es sumamente complicado. Pero, por ejemplo, también tenemos delitos y tenemos faltas administrativas. Y creo que una pregunta importante es, ¿qué hago como ciudadano? Si veo algo. Si veo que se está cometiendo, al parecer, un hecho de corrupción, ¿no? Pero empezando por algo tan básico, te voy a interrumpir ahí. No, claro. René, el que un policía, que aquí en Yucatán es raro que pase, pero que un policía te pida dinero y tú digas que no, lo peor que puede pasar es que te pongan la multa, que ojalá que así sea. Pero ahí no tengo mucho que hacer, ¿no? Porque es mi palabra contra la de él, ¿no? O sí hay que hacer. La puedes combatir incluso con un juez calificado. O sea, si yo no estoy de acuerdo con la multa que se me puso, ¿puedo decir no estoy de acuerdo y hacer algo al respecto? Claro, se puede combatir, pero me parece que eso es un punto y aparte del tema de corrupción. Por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, los trámites en los que los ciudadanos pensamos o percibimos mayor corrupción son los trámites municipales. Ok. Entonces, ahí es donde... Por querer agilizar un trámite municipal. Mucho se debe a toda la tramitología. Ok. Entonces, ahí es, por ejemplo, en términos de percepción. Que te voy a decir algo. Yo conozco... Tengo un amigo que tiene un amigo. Tengo un amigo, el primo de un amigo. Resulta que dentro de... Tiene un despacho de abogados, justamente. Y dentro de lo que te cobran ya está un rubro ahí de 500 pesitos, 1000 pesitos para agilizar trámites. No, bueno. Le llamamos al incentivo procesal, ¿no? El impulso procesal. El aceite. Que si viene en efectivo, mejor, ¿no? O sea... Sí, y ahí, por ejemplo, en términos de percepción, ahí se identifican. Pero no ahí está la mayor cuantificación. La mayor cuantificación la vemos, por ejemplo, en aquellos casos de desvío de recursos, en los de peculado, cohecho, en aquellos casos donde había un recurso destinado para algo y se fue el dinero destinado para bachear, que terminó en una campaña, ¿no? Puede ser. Y el Comité de Corrupción de las Naciones Unidas también ha señalado, oye, la corrupción no nada más es involucrar temas de administración pública y gobierno, también es un tema de derechos humanos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías un recurso para educación y salud, ya tenías previstos programas, gasto, cuestión que está relacionada a garantizar un derecho, y lo distrajiste, lo llevaste a otra cosa totalmente distinta, ¿qué crees que tuvo como consecuencia? Claro. El hecho de que ya no tengas buenas escuelas, de que ya no tengas un buen sistema educativo. Estás privando a un niño de una educación de calidad. Sí, claro. Entonces, las Naciones Unidas ha insistido en ver la corrupción no solamente desde el aspecto de la gestión pública, de la administración, sino también de un tema de derechos humanos. Ahora, creo que aquí nosotros como sociedad también hemos faltado y de manera grave a combatirla. Claro. Hay países en Europa, por ejemplo, no sé si me contaste tú, donde tú llegas al metro y no hay... no, me lo contó un buen amigo. No hay torniquetes para entrar. Entonces, un amigo mexicano que andaba por allá vio que con los que venía compraron su boleto, se metieron y él dijo, oigan, ¿y los torniquetes? No, pues aquí no hay. Pues no. ¿Cómo que no hay? No, ¿para qué los quieres? Pues, ¿cómo para qué? Pues porque si no compro, ¿cómo que no compras? No, pues tienes que comprar. No, sí, pero pues yo me meto y... No. Eso nadie lo hace. Entonces, la explicación de cómo la educación para ellos no es bueno transgredir la ley. No por el miedo a que te multen, sino porque simple y sencillamente no es ético. Y esas sociedades así funcionan. Ya quiero ver que tú digas, no necesitas enseñar ningún boletito en el vaivén. Sí, claro. ¿Te quieres imaginar lo que va a pasar? O sea, es educación, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, en México le hemos apostado mucho a la cultura cívica, ¿no? Yucatán tiene un gran entramado y sistema de educación cívica. Me parece que uno de los mejores que tenemos en el país para todo el tema de la cultura. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Y nos queda claro que no. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es llevar las discusiones a discusiones mucho más complejas. En los temas, sobre todo de ética,
¿no? Como ciudadano tengo que ver, a ver, si yo voy a usar un impulso procesal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con esto? Pues estoy generando un círculo vicioso en la administración, porque ahora va a pensar la persona esta que le estoy pagando ese efectivo que sin esto no se puede llegar al resultado. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces ahí también me parece muy importante. Pero también, por ejemplo, tenemos temas en los cuales lo importante sí es la sanción. Y el hecho que en México no estemos sancionando. Por ejemplo, en México tenemos un grado de impunidad del 98% en delitos de corrupción. No estamos llegando a sentencias. Claro. Entonces, si no estamos sancionando, pues no estamos desincentivando que esto se cometa una y otra vez. Ahora es muy complejo, etcétera, pero tenemos que apostar a que eso suceda. En México tenemos fiscalías especializadas en combatir la corrupción. Lo tenemos a nivel federal y lo tenemos a nivel local. Y esto, por supuesto, el garantizar la autonomía de estas fiscalías es un punto clave para que esto suceda. ¿Por qué? Porque pues, obviamente un servidor público va a tener miedo de sancionar a otro servidor público. Entonces, por ahí es un tema súper importante. René, te vamos a tener que volver a invitar. Están llegando algunas preguntas. Fíjate, obviamente este asunto de, como dices, la corrupción en macro es a lo que siempre, Gastón siempre dice una frase que me gusta mucho, follow the money, ¿no? Donde esté el dinero, ahí seguramente vamos a encontrar algo. Pero hay cosas que los ciudadanos hacemos todo el tiempo, como lo de las mordidas, como los 500 pesos porque quiero que mi trámite salga rápido. Me preguntan por acá si colarse en una fila cuenta como corrupción, por ejemplo. No cuenta como corrupción, pero por supuesto rompe el pacto de civilidad. El pacto cívico. Sí, no es corrupto, o sea, pero está muy mal hecho. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando de cómo nos gusta tomar ventaja todo el tiempo. O sea, tal vez parece muy inofensivo. Ay, me colé tantito en la fila del súper. Pero en realidad, ¿qué dice de nosotros como sociedad? O estás en la fila y de repente ves llegar a 17 amigos. Vénganse, acá los meto. Y entonces la fila crece 17 al centro, ¿no? Entonces, bueno, hay que platicar de estos temas. De lo que hacemos todos los días que rompen ese pacto social, que va a ser más fácil que de manera cultural lleguemos a un acto de corrupción. Y eso es lo que necesitamos que nos enseñes. Porque yo no sé cómo denunciar. O sea, yo vi un acto corrupto en este momento. ¿Qué debo hacer? Tomo fotos, Lo importante es documentar, siempre lo digo. Pero aquí tenemos fiscalías especializadas que son las encargadas de esta investigación. Lo más importante es que si yo tengo conocimiento de uno de estos hechos, lo denunciemos. A veces esperamos que la autoridad ahí sepa, conozca, ¿no? Pero no. Si nosotros no le damos la noticia a la autoridad de que está pasando esto, la autoridad no puede iniciar una investigación, ¿no? Pues la próxima semana seguimos platicando del tema. Totalmente. Sobre todo porque entre todos tenemos que arreglarlo. Esto no es algo que estemos sentados esperando a que la autoridad lo arregle, ¿eh? Y por favor, no se cuelen las filas. Sí, por favor. Y no se cuelen las filas ni se metan en las filas de los coches que van todos así. Nunca falta el naco que se avienta hasta adelante y avienta el coche hasta que te pega. Desafortunadamente hay mucho naco, pero bueno, todo eso está mal. Vámonos, René, te agradecemos muchísimo. Gracias. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te leemos? Redes sociales, Facebook, Instagram con René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto. Benítez con Z, René Ramírez Benítez.